Niña prodigio de 7 años es excluida de foto escolar. La justificación del director genera polémica nacional. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. A veces, una vida puede cambiar en un solo instante. Valentina, una niña prodigio de apenas 7 años, no tenía idea de que el día que más había esperado en su escuela se convertiría en la mayor humillación de su corta vida. Con su uniforme impecable y una sonrisa llena de esperanza, se preparaba para la foto escolar, pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Mientras los otros niños posaban orgullosos, Valentina fue apartada, ignorada. ¿Qué puede haber hecho mal una niña tan pequeña? Las razones del director eran incomprensibles, y su madre, Isabel, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies al ver a su hija ser rechazada frente a todos. Pero lo que nadie sabía era que este momento desencadenaría una serie de revelaciones impactantes que cambiarían sus vidas para siempre. Detrás de esa exclusión, detrás de esas miradas de juicio, había un secreto que Isabel había guardado por años, un secreto que, cuando salga a la luz, dejará a todos con el corazón en un puño. El sol apenas se asomaba por las ventanas del pequeño apartamento en East Los Ángeles cuando Valentina Martínez, una niña de 7 años con ojos brillantes y una sonrisa contagiosa, saltó de la cama con una emoción incontenible. «Mami, mami». «Hoy es el día», gritó, corriendo hacia la cocina donde su madre, Isabel, preparaba el desayuno con manos cansadas pero amorosas. Isabel, una mujer de 30 y tantos que aparentaba 10 años más debido al peso de sus responsabilidades, se giró para recibir a su hija con una sonrisa cálida. «Sí, mi vida. Hoy es el día de la foto escolar. ¿Estás lista para brillar?» Valentina asintió con entusiasmo mientras se sentaba a la mesa. Su cabello negro, recién peinado en 2 trenzas perfectas, enmarcaba un rostro que irradiaba inteligencia y determinación más allá de sus años. Sobre la mesa, junto a un plato de huevos revueltos y frijoles, descansaba un certificado de excelencia académica que Valentina había recibido la semana anterior. «Mami, ¿puedo llevar mi certificado a la escuela hoy?» «Quiero que salga en la foto», preguntó Valentina, sus ojos llenos de esperanza. Isabel dudó por un momento. Sabía que su hija era excepcional, una niña prodigio que sobresalía en todas sus clases a pesar de las dificultades que enfrentaban. Pero también temía que el orgullo de Valentina pudiera ser malinterpretado por otros. Sin embargo, al ver la ilusión en los ojos de su hija, no pudo negarse. «Claro que sí, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti». Mientras desayunaban, Isabel observaba a su hija con una mezcla de amor infinito y preocupación silenciosa. Había sacrificado todo por Valentina, largas horas de trabajo en 2 empleos, noches sin dormir e incluso la distancia con su propia familia en México, todo para darle a su hija la educación que merecía en esta prestigiosa escuela del barrio de Boyle Heights. El camino a la escuela estaba lleno de la usual actividad matutina. Vendedores ambulantes preparaban sus carritos de fruta, el aroma del pan recién horneado salía de las panaderías, y los murales coloridos que adornaban las paredes contaban historias de lucha y esperanza. Valentina saltaba emocionada, su mochila rebotando en su espalda, mientras le contaba a su madre sus sueños para el futuro. «Cuando sea grande, voy a ser doctora y científica, mami. Voy a curar todas las enfermedades del mundo», exclamó Valentina con la inocencia y determinación propias de la niñez. Isabel sonrió, apretando suavemente la mano de su hija. «Sé que lo harás, mi amor. Tú puedes lograr todo lo que te propongas». Al llegar a la escuela, el patio bullía de actividad. Niños de todas las edades corrían y jugaban, sus risas mezclándose con el murmullo de las conversaciones de los padres. Isabel notó las miradas de algunos padres más acomodados, sus ojos juzgando silenciosamente su ropa gastada y sus manos callosas por el trabajo duro. Valentina, ajena a las tensiones sociales que la rodeaban, se apresuró hacia el área designada para las fotos escolares. Un fotógrafo profesional estaba configurando su equipo, y una fila de niños impecablemente vestidos ya se formaba. «Vamos, mami. No quiero perderme mi turno». Valentina tiró de la mano de su madre, su entusiasmo palpable. Fue entonces cuando el director de la escuela, el señor Thompson, un hombre de mediana edad con un traje caro y una expresión de superioridad apenas disimulada, se acercó a ellas. Su mirada se posó primero en Valentina, luego en Isabel, y finalmente en el certificado que la niña sostenía con orgullo. «Buenos días, señora Martínez», dijo el señor Thompson con un tono que pretendía ser amable pero que no lograba ocultar su condescendencia.
Me temo que tenemos un pequeño problema. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué problema, señor Thompson? El director aclaró su garganta, mirando alrededor como si temiera que otros pudieran escuchar. Verá, para participar en la foto escolar, todos los estudiantes deben haber pagado la cuota de actividades especiales. Y me temo que no tenemos registrado su pago. El mundo pareció detenerse para Isabel. Había hecho malabares con sus finanzas durante meses, sacrificando comidas y necesidades básicas para asegurarse de que Valentina tuviera todo lo necesario para la escuela. ¿Cómo pudo haber olvidado esta cuota? Debe haber un error, Isabel logró decir, su voz temblando ligeramente. He pagado todas las cuotas que me han pedido. ¿Estás seguro? El señor Thompson sacó una tablet de su maletín, deslizando su dedo por la pantalla con un aire de superioridad. I'm sorry, pero no hay error. La cuota de $50 para actividades especiales no ha sido pagada. Sin ella, Valentina no puede participar en la foto escolar. Valentina, que había estado escuchando la conversación con creciente confusión, miró a su madre con ojos llenos de lágrimas. No puedo estar en la foto, ¿mami? Pero me he portado bien, he sacado buenas notas. Isabel se arrodilló frente a su hija, tratando de mantener la compostura. Mi amor, ha habido un malentendido. Vamos a solucionarlo, ¿sí? Pero el señor Thompson ya estaba negando con la cabeza. Las reglas son las reglas, señora Martínez. No podemos hacer excepciones. Fue en ese momento cuando Isabel notó que otros padres y niños los estaban observando. Algunos con curiosidad, otros con lástima mal disimulada, y unos pocos con una mezcla de disgusto y superioridad. La humillación se extendió por su cuerpo como un fuego lento, quemando su dignidad. Por favor, Isabel suplicó en voz baja, debe haber algo que podamos hacer. Valentina ha trabajado tan duro. El director miró su reloj con impaciencia. Lo siento, pero tenemos un horario que cumplir. Quizás el próximo año, si se asegura de estar al día con todos los pagos. Con esas palabras, el señor Thompson se alejó, dejando a Isabel y Valentina paradas allí, expuestas a las miradas y murmullos de todos los presentes. Valentina, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que estaba sucediendo, comenzó a llorar silenciosamente. Sus pequeños hombros temblaban mientras trataba de contener los sollozos. Isabel, sintiendo que su corazón se partía en 1000 pedazos, tomó la mano de su hija y la apretó con fuerza. «Vámonos, mi amor», susurró, tratando de mantener la voz firme. «Te prometo que encontraremos una manera de solucionar esto». Mientras se alejaban del área de fotos, Isabel pudo escuchar los susurros a su alrededor. «Pobrecita niña. Si no pueden pagar, ¿por qué la tienen en esta escuela? Estas personas siempre esperan que les den todo gratis». Cada palabra era como una puñalada en su corazón. Isabel mantuvo la cabeza alta, pero por dentro estaba devastada. Había luchado tanto, sacrificado tanto, para darle a Valentina una oportunidad, y ahora, en un instante, todo parecía desmoronarse. Mientras caminaban hacia la salida de la escuela, Valentina, entre lágrimas, miró a su madre y preguntó, ¿hice algo mal, mami? Por eso no puedo estar en la foto con mis amigos. Isabel se detuvo, se arrodilló frente a su hija y la abrazó con fuerza. No, mi vida, no has hecho nada malo. Eres perfecta, inteligente y maravillosa. Es mami quien. Su voz se quebró, incapaz de continuar. En ese momento, madre e hija se abrazaron en silencio, sus lágrimas mezclándose, mientras el mundo seguía girando a su alrededor, ajeno a su dolor y humillación. Isabel sabía que este era solo el comienzo de una batalla que no estaba segura de poder ganar, pero que, por el bien de Valentina, tendría que librar con todas sus fuerzas. El incidente de la foto escolar se extendió como fuego por la comunidad de Boyle Heights más rápido de lo que Isabel hubiera imaginado. Al día siguiente, mientras caminaba con Valentina hacia la escuela, notó las miradas y los susurros de otros padres y vecinos. El peso de esas miradas se sentía como una carga invisible sobre sus hombros, hundiéndola más con cada paso. «Mami, ¿por qué nos miran así?», preguntó Valentina, su pequeña mano apretando con fuerza la de su madre. Isabel forzó una sonrisa, tratando de proteger a su hija de la cruel realidad. «No es nada, mi amor. La gente es curiosa, eso es todo». Pero la curiosidad pronto se convirtió en algo más oscuro.
En la puerta de la escuela, Isabel escuchó fragmentos de conversaciones que le helaron la sangre. ¿Escuchaste sobre la niña latina que no pudo estar en la foto? Dicen que su madre no pagó la cuota a propósito para llamar la atención. Si no pueden permitirse esta escuela, deberían irse a otra parte. Cada palabra era como un puñal en el corazón de Isabel. Había luchado toda su vida contra los prejuicios, pero nunca había sentido el peso de la discriminación tan fuertemente como ahora. Dentro de la escuela, la situación no era mejor. Valentina, normalmente alegre y sociable, se había vuelto callada y retraída. Durante el recreo, Isabel la observaba desde lejos, con el corazón roto al ver a su hija sentada sola en un rincón del patio, mientras otros niños jugaban y reían. Fue entonces cuando María, una de las pocas madres que siempre había sido amable con Isabel, se acercó. «Isabel, ¿qué pasó realmente ayer? Todo el mundo está hablando». Isabel dudó, el nudo en su garganta amenazando con ahogarla. ¿Debería defenderse? ¿Explicar su situación? El dilema moral la atormentaba. Revelar la verdad sobre sus dificultades financieras podría generar simpatía, pero también podría exponer a Valentina a más humillación. Hubo un malentendido con una cuota, logró decir finalmente, las palabras saliendo con dificultad. María la miró con una mezcla de compasión y curiosidad. «Isabel, si necesitas ayuda». Pero antes de que María pudiera terminar, la voz del director Thompson resonó en el patio. «Señora Martínez, ¿puedo hablar con usted un momento?» Isabel sintió que todas las miradas se dirigían hacia ella. Con pasos temblorosos, se acercó al director, consciente de que cada padre y maestro en el patio estaba observando la escena. «Señora Martínez», comenzó Thompson, su voz lo suficientemente alta como para que otros pudieran escuchar, «entiendo que está descontenta con nuestra política de cuotas. Pero debe comprender que estas reglas existen por una razón. No podemos hacer excepciones solo porque alguien no pueda pagar». Las palabras del director, dichas con una falsa amabilidad, resonaron en el patio ahora silencioso. Isabel sintió que su mundo se desmoronaba. No solo estaba siendo humillada públicamente, sino que el director estaba tergiversando la situación, haciéndola parecer como si ella hubiera estado exigiendo un trato especial. Yo nunca pedí una excepción», logró decir Isabel, su voz apenas un susurro. «Solo quería que mi hija». Entiendo que las familias inmigrantes a veces tienen dificultades para adaptarse a nuestro sistema, interrumpió Thompson, su tono condescendiente cortando como un cuchillo, pero aquí valoramos la responsabilidad y el cumplimiento de las normas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel podía sentir los ojos de todos sobre ella, juzgando, condenando. Quería gritar, explicar que había trabajado turnos dobles durante meses para pagar cada centavo que la escuela pedía, que había renunciado a comidas para que Valentina pudiera tener sus libros. Pero las palabras se negaban a salir. Fue entonces cuando escuchó una voz pequeña pero firme detrás de ella. «Mi mami es la persona más responsable que conozco». Valentina estaba allí, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas, pero su barbilla alzada en desafío. «Ella trabaja más duro que nadie. Y yo saco las mejores notas de la clase. No es justo lo que están haciendo». El patio entero contuvo el aliento. Isabel, dividida entre el orgullo por la valentía de su hija y el terror por las consecuencias que esto podría tener, se arrodilló para abrazar a Valentina. «Está bien, mi amor», susurró, aunque sabía que nada estaba bien. El director Thompson, momentáneamente desconcertado por la intervención de la niña, se aclaró la garganta. «Bien, creo que esto es suficiente drama por hoy. Señora Martínez, le sugiero que resuelva sus asuntos financieros si quiere que su hija siga participando plenamente en nuestras actividades». Con esas palabras, se alejó, dejando a Isabel y Valentina en el centro de un círculo de miradas curiosas y juicios silenciosos. Mientras madre e hija caminaban juntas hacia el edificio de la escuela, Isabel podía escuchar los murmullos a su alrededor. Algunos padres las miraban con lástima, otros con desprecio apenas disimulado. La vergüenza y la ira se mezclaban en su interior, creando un torbellino de emociones que amenazaba con consumirla. «Mami», dijo Valentina en voz baja, «¿por qué la gente es tan mala con nosotras?» Isabel se detuvo, mirando a los ojos de su hija. En ese momento, se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía agachar la cabeza, aceptar la humillación en silencio para proteger a Valentina.
O podía luchar, enfrentarse a la injusticia, aunque eso significara exponer a su hija a más dolor. Mi amor, respondió finalmente, a veces la gente juzga sin saber. Pero nosotras sabemos quiénes somos y lo mucho que valemos. Y te prometo que no dejaré que nadie nos haga sentir menos. Mientras entraban a la escuela, Isabel sintió que algo dentro de ella se fortalecía. La lucha apenas comenzaba, y no tenía idea de cómo la enfrentaría, pero una cosa estaba clara. Por el bien de Valentina, y por su propia dignidad, no se quedaría en silencio. El día transcurrió como en una nebulosa para Isabel. Cada sonrisa forzada, cada saludo no correspondido, cada mirada de reojo, se sentía como una pequeña herida. Pero fue al recoger a Valentina al final de las clases cuando el verdadero impacto de lo sucedido se hizo evidente. Valentina salió del aula con la cabeza gacha, sus habituales saltitos de alegría reemplazados por pasos lentos y pesados. ¿Podemos irnos ya, mami?, preguntó en voz baja, evitando mirar a sus compañeros. En el camino a casa, Valentina finalmente rompió el silencio. Mami, ¿es verdad lo que dijo Sofía? ¿Que no pertenecemos a esta escuela? Isabel sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. No, mi vida. Eso no es verdad. Tú perteneces a cualquier lugar donde quieras estar. Eres inteligente, trabajadora y maravillosa. Pero entonces, ¿por qué no pudimos pagar? ¿Por qué todos nos miran así? Isabel se detuvo, se arrodilló frente a su hija y la miró a los ojos. Valentina, escúchame bien. A veces, la vida es difícil y hay cosas que no podemos controlar. Pero eso no define quiénes somos. Tú eres mi niña prodigio, mi tesoro, y nadie puede quitarte eso. Esa noche, después de acostar a Valentina, Isabel se sentó en la pequeña mesa de la cocina, rodeada de facturas y recordatorios de pagos. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente comenzaron a caer. ¿Cómo había llegado a esto? Había sacrificado tanto, trabajado tan duro, y aún así. Fue entonces cuando su mirada se posó en una foto de ella y Valentina, sonrientes, el día que la niña ganó su primer concurso de matemáticas. La determinación brilló en sus ojos. No dejaría que esto las derrotara. Encontraría una manera de luchar, de hacer que su voz y la de su hija fueran escuchadas. Con manos temblorosas pero decididas, Isabel encendió su vieja computadora. Tal vez no tenía dinero ni influencias, pero tenía su verdad. Y estaba decidida a compartirla con el mundo, sin importar las consecuencias. El sol apenas se asomaba por las persianas desgastadas del pequeño apartamento cuando Isabel se despertó sobresaltada. Había pasado la noche en vela, escribiendo y reescribiendo su historia, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar su dolor y frustración sin sonar desesperada o resentida. Con un suspiro cansado, se levantó para preparar el desayuno de Valentina. Mientras calentaba las tortillas y freía los huevos, su mente divagaba, recordando los sacrificios que había hecho para llegar hasta aquí. Flashback. Isabel, recién llegada a Los Ángeles, de pie frente a un edificio destartalado en el corazón de Boyle Heights. Es todo lo que puedo permitirme por ahora, pensó, acariciando su vientre abultado. Pero te prometo, mi bebé, que algún día tendremos algo mejor. Noches interminables trabajando la cocina de un restaurante, con los pies hinchados y la espalda adolorida, pero siempre con una sonrisa al pensar en el futuro de su hija. El día que descubrió el talento de Valentina para las matemáticas. La niña, con apenas 4 años, resolviendo problemas que niños mayores no podían. El orgullo y la esperanza mezclados con el miedo de no poder darle las oportunidades que merecía. La decisión desgarradora de cortar lazos con su familia en México. Las llamadas llenas de reproches. ¿Por qué no vuelves? Aquí podríamos ayudarte. Pero Isabel sabía que volver significaría renunciar a los sueños de Valentina. Fin del flashback. El sonido de pequeños pasos la sacó de sus recuerdos. Valentina entró en la cocina, frotándose los ojos somnolientos. «Buenos días, mami», murmuró la niña, su voz aún cargada de sueño. Isabel forzó una sonrisa, determinada a no mostrar su preocupación. «Buenos días, mi amor». ¿Dormiste bien? Valentina asintió, pero Isabel notó que le faltaba su habitual entusiasmo matutino. El incidente de la foto escolar había dejado una marca profunda en su pequeña. Mientras desayunaban, Isabel observaba a su hija con atención.
Valentina picoteaba su comida sin ganas, perdida en sus pensamientos. Mi vida, comenzó Isabel con cautela. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Valentina levantó la mirada, sus ojos grandes y oscuros llenos de una tristeza impropia de una niña de su edad. Mami, ¿por qué no tenemos dinero como las otras familias? La pregunta golpeó a Isabel como un puñetazo en el estómago. Había temido este momento, pero no esperaba que llegara tan pronto. Valentina, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, cada familia es diferente. Algunas tienen más dinero, otras menos. Pero eso no nos hace menos valiosas. Pero si trabajas tanto, ¿por qué no tenemos más?, insistió Valentina. Isabel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años las complejidades de la desigualdad económica, la discriminación y los sacrificios que había hecho? A veces, dijo finalmente, no importa cuánto trabajemos, las cosas siguen siendo difíciles. Pero eso no significa que no lo estemos intentando con todas nuestras fuerzas. Valentina pareció reflexionar sobre esto por un momento. ¿Es por eso que nunca vamos de vacaciones como mis compañeros? ¿O por qué no puedo tomar clases de piano como quería? Cada pregunta era como una puñalada en el corazón de Isabel. Todos los sacrificios que había hecho, todas las noches sin dormir, los turnos extra, las comidas saltadas, todo para que Valentina pudiera tener una buena educación. Y aún así, no era suficiente. Mi amor, dijo Isabel, luchando por mantener la compostura, hay muchas cosas que me gustaría poder darte. Pero lo más importante es que tengas una buena educación, que puedas cumplir tus sueños. Pero mami, Valentina bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. ¿Y si mis sueños te hacen daño? No quiero que sigas trabajando tanto por mí. Isabel sintió que se le rompía el corazón. Se levantó de su silla y abrazó a su hija con fuerza. Tus sueños nunca podrían hacerme daño, mi vida. Verte crecer, aprender y triunfar es lo que me da fuerzas cada día. Mientras abrazaba a Valentina, Isabel tomó una decisión. Ya no podía seguir ocultando la verdad. Su hija merecía saber, entender, aunque fuera doloroso. Valentina, dijo suavemente, separándose un poco para mirar a su hija a los ojos, hay algo que necesito contarte. Sobre nuestra familia, sobre por qué las cosas son como son. Y así, sentadas en la pequeña mesa de la cocina, con el desayuno a medio comer frente a ellas, Isabel comenzó a revelar los secretos que había guardado durante tanto tiempo. Le habló a Valentina sobre su llegada a los Estados Unidos, embarazada y sola. Sobre los trabajos que había tenido que aceptar, las largas horas, los sacrificios. Le contó sobre la familia que habían dejado atrás en México y por qué no podían volver. Sobre las noches en que había llorado en silencio, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que te veía crecer, aprender cosas nuevas, mostrar tu inteligencia, dijo Isabel, con lágrimas en los ojos, sabía que todo valía la pena. Valentina escuchaba con atención, sus ojos grandes y húmedos, absorbiendo cada palabra. A medida que Isabel hablaba, vio cómo la comprensión, el dolor y el amor se mezclaban en el rostro de su hija. ¿Por qué no me lo dijiste antes, mami?, preguntó finalmente Valentina, su voz apenas un susurro. Isabel acarició el cabello de su hija. Quería protegerte, mi amor. Quería que tuvieras una infancia feliz, sin preocupaciones. Pero ahora entiendo, dijo Valentina, con una madurez que sorprendió a Isabel. Y quiero ayudar. No necesito clases de piano o vacaciones. Solo te necesito a ti, mami. Isabel sintió que su corazón se hinchaba de amor y orgullo. Mi niña valiente, dijo, abrazando a Valentina nuevamente. Juntas podemos enfrentar cualquier cosa. Mientras se preparaban para otro día en la escuela, Isabel se dio cuenta de que, aunque había revelado sus secretos más profundos, un nuevo desafío se avecinaba. ¿Cómo enfrentarían ahora el mundo exterior, sabiendo todo lo que sabían? Con Valentina a su lado, caminando hacia la escuela, Isabel se sintió más fuerte que nunca. Ya no estaba sola en su lucha. Ahora tenía a su pequeña guerrera, su compañera, lista para enfrentar juntas lo que viniera. Pero mientras se acercaban a la escuela, Isabel no pudo evitar sentir una punzada de ansiedad. Los secretos habían sido revelados en casa, pero el mundo exterior seguía siendo un lugar lleno de juicios y prejuicios. ¿Estaban realmente preparadas para lo que les esperaba?
El rumor se extendió por Boyle Heights como un incendio en la pradera seca. Lo que comenzó como susurros en los pasillos de la escuela pronto se convirtió en conversaciones acaloradas en las tiendas locales, en las paradas de autobús y en las redes sociales. La historia de Valentina, la niña prodigio latina excluida de la foto escolar, había tocado un nervio en la comunidad. Isabel, abrumada por la atención repentina, se debatía entre el deseo de proteger a su hija y la necesidad de luchar contra la injusticia. Fue una tarde, mientras ayudaba a Valentina con su tarea, cuando su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de María, la madre que siempre había sido amable con ellas. Isabel, tienes que ver esto. Están hablando de Valentina en las noticias locales. Con manos temblorosas, Isabel encendió la televisión. Allí, en la pantalla, estaba la foto de su hija, sonriente y orgullosa con su certificado de excelencia académica. La presentadora, una mujer latina de mediana edad, hablaba con pasión. Esta es Valentina Martínez, una niña prodigio de 7 años que ha sido excluida de la foto escolar en una de las escuelas más prestigiosas de Boyle Heights. ¿La razón? Una cuota no pagada de $50. Pero la pregunta que todos nos hacemos ¿es esto realmente sobre dinero o hay algo más profundo en juego? Isabel sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Valentina, que había estado dibujando en silencio, levantó la vista, sus ojos grandes y curiosos. «Mami, ¿por qué estoy en la tele?» Isabel respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Mi amor, ¿recuerdas lo que pasó en la escuela? Parece que más personas se han enterado y quieren hablar de ello». La noticia continuó, mostrando entrevistas con padres y miembros de la comunidad. Algunos defendían a la escuela, argumentando la importancia de las reglas, pero la mayoría expresaba indignación. «Es una vergüenza», decía una anciana frente a la cámara. «En mis tiempos, valorábamos el talento y el esfuerzo, no el tamaño de la billetera de los padres». El teléfono de Isabel no dejaba de sonar. Mensajes de apoyo, ofertas de ayuda e incluso algunas críticas llenaban su bandeja de entrada. La presión para hablar, para contar su lado de la historia, crecía por minuto. Esa noche, después de acostar a Valentina, Isabel se sentó frente a su vieja computadora. Con dedos temblorosos, comenzó a escribir. Cada palabra era un peso que se levantaba de sus hombros, cada frase una verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Escribió sobre sus luchas como madre soltera e inmigrante, sobre los sacrificios que había hecho para que Valentina pudiera estudiar en esa escuela, sobre las noches en vela trabajando turnos extras para pagar cada cuota, cada libro, cada uniforme. «No busco lástima», escribió. «Solo busco justicia. No solo para Valentina, sino para cada niño cuyo talento y potencial están siendo sofocados por un sistema que valora más el dinero que el mérito». Al amanecer, con los ojos rojos por el cansancio y las lágrimas contenidas, Isabel publicó su historia en las redes sociales. Fue como encender una mecha. En cuestión de horas, el post se volvió viral. Miles de compartidos, comentarios de apoyo, y pronto, las llamadas de los medios comenzaron a llegar. «Señora Martínez, queremos contar su historia en el noticiero de la noche. Isabel, nos gustaría que usted y Valentina vinieran a nuestro programa de radio. ¿Podríamos hacer una entrevista exclusiva con ustedes para nuestro periódico?» La cabeza de Isabel daba vueltas. ¿En qué se había metido? ¿Estaba haciendo lo correcto al exponer así a Valentina? Fue la voz de su hija la que la sacó de sus pensamientos. «Mami, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente que quiere hablar con nosotras?» Isabel miró a su hija, viendo en sus ojos una mezcla de curiosidad y preocupación. En ese momento, supo que tenía que ser honesta. «Mi amor, ¿recuerdas que te conté sobre las dificultades que hemos pasado? Bueno, decidí compartir nuestra historia con más personas. Y parece que muchos quieren escucharla». Valentina asintió lentamente, procesando la información. ¿Y eso es bueno o malo? Isabel sonrió suavemente. «No estoy segura, mi vida. Puede ser un poco de ambos. Pero creo que es importante que la gente sepa lo que pasó. No solo por nosotras, sino por otras familias que podrían estar pasando por lo mismo». «¿Puedo ayudar?», preguntó Valentina, su voz llena de determinación. «Quiero que la gente sepa que soy más que una niña que no pudo estar en una foto». El corazón de Isabel se hinchó de orgullo y amor.
Su pequeña, tan valiente y madura. Claro que puedes ayudar, mi amor. Pero quiero que sepas que esto no será fácil. Habrá gente que nos apoyará, pero también habrá quienes nos critiquen. Valentina tomó la mano de su madre. No importa, mami. Estamos juntas en esto, ¿verdad? Isabel asintió, lágrimas asomando en sus ojos. Siempre, mi vida. Siempre. Y así, madre e hija se prepararon para enfrentar la tormenta mediática que se avecinaba. Isabel sabía que estaban a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Pero con Valentina a su lado, se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío. Mientras se preparaban para su primera entrevista, Isabel no pudo evitar pensar en las consecuencias de sus acciones. ¿Cómo reaccionaría la escuela? ¿Qué dirían los otros padres? ¿Estaba poniendo en riesgo el futuro académico de Valentina? Pero al ver la determinación en los ojos de su hija, supo que habían tomado la decisión correcta. Era hora de que su voz fuera escuchada, de que su historia inspirara a otros y quizás de que provocara un cambio real en un sistema que durante mucho tiempo había ignorado a familias como la suya. Con un suspiro profundo, Isabel tomó la mano de Valentina y juntas salieron a enfrentar las cámaras, listas para compartir su verdad con el mundo. El sol apenas se asomaba por el horizonte de Los Ángeles cuando Isabel y Valentina llegaron a la estación de televisión local. El edificio, imponente y moderno, contrastaba fuertemente con su humilde apartamento en Boyle Heights. Isabel apretó la mano de su hija, buscando tanto dar como recibir fuerza. ¿Estás lista, mi amor?, preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. Valentina asintió, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sí, mami. Recuerdo lo que practicamos. Mientras entraban al estudio, Isabel no pudo evitar sentir una punzada de ansiedad. En las últimas semanas, su historia se había convertido en el centro de un acalorado debate nacional sobre educación, inmigración y oportunidades. Cada entrevista, cada aparición pública, era tanto una oportunidad como un riesgo. El presentador, un hombre de mediana edad con una sonrisa ensayada, las recibió calurosamente. Señora Martínez, Valentina, bienvenidas a Despertarla. Estamos ansiosos por escuchar su historia. Las cámaras comenzaron a rodar, y Isabel sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Respiró hondo y comenzó a hablar, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Somos más que una foto escolar, dijo Isabel. Somos el sueño americano que lucha por sobrevivir. Somos cada padre y madre que sacrifica todo por el futuro de sus hijos. Valentina, sentada a su lado, asentía con cada palabra de su madre. Cuando llegó su turno de hablar, la niña sorprendió a todos con su elocuencia. Yo solo quiero aprender, dijo Valentina, su voz clara y firme. No entiendo por qué el dinero tiene que ser más importante que las ganas de estudiar. El estudio quedó en silencio por un momento, conmovido por la sinceridad de la niña. El presentador, visiblemente emocionado, continuó con la entrevista, haciendo preguntas sobre sus luchas diarias, sus esperanzas y sus miedos. Mientras la entrevista llegaba a su fin, Isabel sintió una mezcla de alivio y preocupación. Habían dicho su verdad, ¿pero a qué costo? La respuesta llegó más pronto de lo que esperaban. Al salir del estudio, el teléfono de Isabel vibró con un mensaje. Era del director Thompson. Señora Martínez, necesitamos hablar urgentemente. Por favor, venga a mi oficina esta tarde. Isabel sintió que el mundo se detenía. ¿Habían ido demasiado lejos? ¿Estaba en riesgo el lugar de Valentina en la escuela? Con el corazón pesado, Isabel llevó a Valentina a la escuela y luego se dirigió a la oficina del director. El pasillo que llevaba a la dirección nunca le había parecido tan largo. Señora Martínez, dijo el director Thompson cuando entró, su tono serio pero no hostil. Hemos estado siguiendo su situación con gran interés. Isabel se sentó, preparándose para lo peor. Debo admitir, continuó Thompson, que su historia ha provocado una reacción que no esperábamos. Hemos recibido llamadas de donantes, de la junta escolar, incluso de políticos locales. Isabel contuvo la respiración, esperando el golpe final. Después de mucha deliberación, dijo Thompson, haciendo una pausa dramática, hemos decidido ofrecer a Valentina una beca completa. Cubrirá todas sus cuotas y gastos hasta que se gradúe.
Isabel parpadeó, incrédula. ¿Una beca? Pero, ¿por qué ahora? Thompson se removió incómodo en su silla. Digamos que su historia ha iluminado ciertas áreas que necesitaban atención. Además, el talento de Valentina es innegable. Sería una pena perder a una estudiante tan prometedora por malentendidos financieros. Isabel sintió una mezcla de alivio y sospecha. ¿Era esto una victoria o una forma de silenciarlas? Hay una condición, añadió Thompson, confirmando sus sospechas. Necesitamos que detenga sus apariciones en los medios. La escuela no puede seguir siendo el centro de esta controversia. Y ahí estaba, el primer gran sacrificio. Isabel sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Por un lado, la beca significaría que Valentina tendría asegurada su educación, libre de las preocupaciones financieras que habían plagado sus vidas. Por otro, ¿podía realmente abandonar la lucha que habían iniciado? ¿Qué mensaje le estaría dando a Valentina? Necesito tiempo para pensarlo, dijo Isabel finalmente, su voz apenas un susurro. Thompson asintió. Por supuesto. Pero no demore mucho. Esta oferta no estará sobre la mesa indefinidamente. Esa noche, sentada en la pequeña mesa de la cocina con Valentina, Isabel le explicó la situación. Los ojos de su hija se iluminaron al escuchar sobre la beca, pero se apagaron cuando entendió el costo. Pero mami, dijo Valentina, su voz llena de confusión, ¿qué pasará con las otras familias? ¿Las que también necesitan ayuda? Isabel sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y dolor al mismo tiempo. Su pequeña, siempre pensando en los demás. No lo sé, mi amor, respondió honestamente. Es una decisión muy difícil. Valentina guardó silencio por un momento, pensativa. Luego, con una madurez que sorprendió a Isabel, dijo, «Mami, siempre me has enseñado que debemos hacer lo correcto, aunque sea difícil. No quiero esta beca si significa que tenemos que dejar de ayudar a otros». Isabel abrazó a su hija, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. En ese momento, supo que, sin importar lo que decidieran, Valentina ya había aprendido la lección más importante de todas. La integridad no tiene precio. Mientras la noche avanzaba y Valentina dormía, Isabel se quedó despierta, pesando sus opciones. La seguridad financiera para su hija estaba al alcance de su mano. ¿Pero a qué costo? ¿Podría vivir consigo misma sabiendo que había abandonado una causa mayor por beneficio personal? Con el corazón pesado pero la mente clara, Isabel tomó su decisión. Mañana enfrentaría al director Thompson y al mundo, lista para hacer el sacrificio que fuera necesario por un bien mayor. Porque, como Valentina le había recordado, algunas cosas son más importantes que el dinero o la comodidad personal. La lucha continuaría, y aunque el camino sería difícil, Isabel sabía que con Valentina a su lado, podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La mañana llegó demasiado pronto para Isabel. Con ojeras profundas y el peso de su decisión sobre los hombros, preparó el desayuno para Valentina como si fuera un día cualquiera. Pero no lo era. Hoy enfrentaría al director Thompson, y posiblemente cambiaría el curso de sus vidas para siempre. «Mami, ¿estás bien?», preguntó Valentina, notando la tensión en el rostro de su madre. Isabel forzó una sonrisa. «Sí, mi amor. Solo estoy pensando en muchas cosas». Mientras caminaban hacia la escuela, Isabel notó que los vecinos las miraban más de lo habitual. Algunos sonreían y les daban palabras de aliento, otros murmuraban y negaban con la cabeza. Su historia había dividido a la comunidad. En la puerta de la escuela, Isabel abrazó a Valentina con fuerza. «Recuerda, mi vida, pase lo que pase, estoy orgullosa de ti». Valentina asintió, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y determinación. «Tú también eres mi orgullo, mami». Con un último abrazo, Valentina entró a la escuela y Isabel se dirigió a la oficina del director. Cada paso se sentía como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. «Señora Martínez», saludó el director Thompson, su voz tensa, «confío en que haya tomado una decisión». Isabel respiró hondo. «Sí, señor. Y la respuesta es no. No podemos aceptar la beca bajo esas condiciones». El rostro del director se endureció. «Entiendo. Debe saber que esta decisión podría tener consecuencias». Antes de que Isabel pudiera responder, su teléfono vibró.
Era un mensaje de un número desconocido. ¿Viste las noticias? Tu hermano en México. Lemanos urgent. El mundo de Isabel comenzó a girar. ¿Su hermano? ¿Qué podría haber pasado? Disculpándose apresuradamente, Isabel salió de la oficina y marcó el número de su madre en México con manos temblorosas. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Isabel, su voz quebrándose. «Isabel, ¿por qué no nos dijiste nada?». La voz de su madre sonaba dolida y acusadora. «Nos enteramos por las noticias. Tu hermano Carlos, él». Isabel sintió que le faltaba el aire. ¿Qué le pasó a Carlos? Intentó cruzar la frontera, Isabel. Para ayudarte. Está detenido. ¿Cómo pudiste ocultarnos que estabas pasando por todo esto? Las palabras de su madre fueron como puñales en el corazón de Isabel. Carlos, su hermano menor, siempre había sido impulsivo. ¿Pero esto? Yo no quería preocuparlos, balbuceó Isabel, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensé que podía manejarlo sola. Pues no pudiste, respondió su madre, su voz mezclando enojo y preocupación. Y ahora toda la familia está sufriendo las consecuencias. La llamada terminó, dejando a Isabel en un estado de shock. Se apoyó contra la pared, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo lo que había hecho para proteger a su familia, para darle un futuro mejor a Valentina, parecía estar desmoronándose. Mientras intentaba recuperar la compostura, vio a un grupo de padres acercándose. Sus rostros no eran amistosos. ¿Está satisfecha ahora, señora Martínez?, preguntó una mujer, su voz cargada de resentimiento. Gracias a su campaña, la escuela está bajo investigación. Podrían perder fondos, ¿sabe? ¿Qué pasará con nuestros hijos si la escuela cierra? Isabel trató de hablar, de explicar, pero las palabras no salían. Otra madre se unió. Si no puede pagar, lleve a su hija a una escuela pública. Deje de causar problemas para todos los demás. Las acusaciones siguieron llegando, cada palabra golpeando a Isabel como una bofetada. Se sentía acorralada, abrumada por la culpa, el miedo y la duda. En ese momento, vio a Valentina saliendo de su salón de clases, sus ojos grandes y asustados al ver la escena que se desarrollaba. «¡Mami!», gritó Valentina, corriendo hacia ella. Isabel abrazó a su hija con fuerza, usándola como un escudo contra el mundo que parecía estar en su contra. «Está bien, mi amor. Todo estará bien», murmuró, más para convencerse a sí misma que a Valentina. Pero Valentina no era tonta. Podía sentir el temblor en el cuerpo de su madre, ver el miedo en sus ojos. «Mami, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos están enojados?». Isabel no sabía cómo responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que su lucha por la justicia había desencadenado una serie de eventos que ahora amenazaban con destruir todo lo que habían construido? «Vámonos a casa, mi vida», fue todo lo que pudo decir Isabel, tomando la mano de Valentina y atravesando el grupo de padres enojados. Mientras caminaban de regreso a su apartamento, Isabel sentía que cada paso era una lucha. El peso de sus decisiones, las consecuencias imprevistas, la preocupación por su hermano, todo se mezclaba en un torbellino de emociones que amenazaba con consumirla. Al llegar a casa, Isabel finalmente se derrumbó. Sentada en el viejo sofá, con Valentina a su lado, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. «Lo siento tanto, mi amor», sollozó Isabel. «Solo quería lo mejor para ti, para nosotras. ¿Y ahora?». Valentina, con una madurez más allá de sus años, tomó la mano de su madre. «Mami, no llores. Hiciste lo correcto. Siempre me has enseñado a defender lo que es justo». Las palabras de Valentina, aunque reconfortantes, solo sirvieron para intensificar el conflicto interno de Isabel. ¿Había hecho lo correcto? ¿O su búsqueda de justicia había puesto en peligro el futuro de su hija y el bienestar de su familia? Mientras la noche caía sobre Los Ángeles, Isabel se encontró en el punto más bajo de su vida. La lucha que había comenzado con tanta convicción ahora parecía una montaña imposible de escalar. El costo emocional, familiar y social parecía demasiado alto. Con Valentina dormida en la habitación contigua, Isabel se sentó en la oscuridad de la cocina, enfrentando el momento más oscuro de su vida. ¿Cómo podría salir de esto? ¿Cómo podría proteger a Valentina y a su familia sin traicionar sus principios?
Las horas pasaban, y con cada minuto, Isabel sentía que se hundía más profundo en un abismo de desesperación y duda. El amanecer llegaría pronto, trayendo consigo un nuevo día y nuevos desafíos. Pero por primera vez desde que comenzó esta lucha, Isabel no estaba segura de tener la fuerza para enfrentarlos. El amanecer encontró a Isabel dormida sobre la mesa de la cocina, agotada por una noche de lágrimas y preocupaciones. El sonido insistente de su teléfono la despertó bruscamente. «¿Hola?», respondió con voz ronca. «¿Señora Martínez? Soy Alejandro Reyes, del periódico La Voz Latina. Necesitamos hablar urgentemente». Isabel frunció el ceño, confundida. «¿De qué se trata?». «Tenemos información que podría cambiar todo. ¿Podemos vernos en una hora en el café de la esquina de su calle?». Intrigada y un poco esperanzada, Isabel aceptó. Despertó a Valentina, la preparó rápidamente para la escuela y la dejó al cuidado de una vecina de confianza. En el café, Alejandro, un joven periodista de aspecto nervioso pero determinado, la esperaba con una carpeta gruesa frente a él. «Señora Martínez, lo que estoy a punto de mostrarle es el resultado de meses de investigación. Su caso fue solo la punta del iceberg». Con manos temblorosas, Alejandro abrió la carpeta. Dentro había documentos, fotos y correos electrónicos impresos. La escuela de Valentina no es la única involucrada. Hemos descubierto un patrón sistemático de discriminación contra estudiantes de bajos recursos y minorías en varias escuelas privadas de élite en Los Ángeles. Isabel escuchaba, atónita, mientras Alejandro detallaba un esquema complejo de corrupción. Donaciones millonarias de familias adineradas que garantizaban admisiones y trato preferencial, fondos desviados y políticas diseñadas específicamente para mantener fuera a estudiantes como Valentina. «Pero eso no es todo», continuó Alejandro, bajando la voz. «Hemos encontrado conexiones con políticos locales y estatales. Están usando estas escuelas para perpetuar un sistema de desigualdad». Isabel sintió que le faltaba el aire. «Pero, ¿por qué me cuenta todo esto?». Alejandro la miró directamente a los ojos. «Porque usted y Valentina pueden ser la clave para exponer todo. Su historia fue el catalizador que necesitábamos para profundizar. Ahora, con su ayuda, podemos llevar esto a las autoridades y a los medios nacionales». La mente de Isabel daba vueltas. Por un lado, esta información validaba todo por lo que había luchado. Por otro, significaba sumergirse aún más profundo en una batalla que ya había cobrado un alto precio personal. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Esto afectará no solo a mi hija, sino a toda mi familia». Alejandro asintió comprensivamente. «Lo entiendo. Pero no tenemos mucho tiempo. Si no actuamos pronto, podrían encubrir todo». Mientras caminaba de regreso a casa, Isabel sentía que el peso del mundo volvía a caer sobre sus hombros, pero esta vez de una manera diferente. Ya no era solo su lucha personal. Ahora tenía el poder de cambiar las cosas para muchas familias como la suya. Al llegar a su apartamento, encontró a Valentina esperándola, sus ojos llenos de preocupación. «Mami, ¿está todo bien? La señora Gómez dijo que tuviste que salir por algo importante». Isabel se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Mi amor, tenemos que hablar. Lo que voy a decirte es muy serio y necesito que me escuches con atención». Con palabras simples pero honestas, Isabel le explicó a Valentina sobre la investigación, sobre cómo su caso había destapado problemas mucho más grandes. «Pero necesito saber qué piensas tú, mi vida», dijo Isabel. «Porque si decidimos seguir adelante con esto, nuestras vidas podrían cambiar para siempre». Podría ser peligroso. Valentina guardó silencio por un momento, procesando la información. Luego, con una madurez que sorprendió a Isabel, respondió: «Mami, siempre me has enseñado a hacer lo correcto, aunque sea difícil. Si podemos ayudar a otros niños como yo, creo que deberíamos hacerlo». Isabel abrazó a su hija con fuerza, lágrimas de orgullo y miedo mezclándose en sus mejillas. «Eres tan valiente, mi amor. Tan valiente». Esa noche, después de acostar a Valentina, Isabel hizo una llamada que nunca pensó que haría. «¿Mamá?» «Soy yo, Isabel. Necesito tu ayuda y la de toda la familia. Es hora de que luchemos juntos». Mientras explicaba la situación a su madre,
Isabel sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Ya no estaba sola en esta batalla. Al día siguiente, Isabel se reunió nuevamente con Alejandro. Esta vez, su rostro mostraba determinación. «Estamos listas», dijo. «Valentina y yo queremos contar nuestra historia completa y ayudar en la investigación. Pero con una condición: quiero garantías de que mi hermano Carlos recibirá ayuda legal». Alejandro sonrió, asintiendo. «Considérelo hecho». Señora Martínez, está a punto de convertirse en el rostro de un movimiento que podría cambiar el sistema educativo de California. Mientras salía de la cafetería, Isabel miró al cielo, respirando profundamente. El camino por delante sería difícil y lleno de obstáculos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Con Valentina a su lado y el apoyo de su familia y aliados inesperados, Isabel estaba lista para enfrentar lo que viniera. La lucha que había comenzado como una simple foto escolar ahora tenía el potencial de cambiar vidas en toda la ciudad. El sol brillaba con fuerza sobre Los Ángeles, como si el cielo mismo aprobara su decisión. Isabel sonrió, pensando en todas las puertas que se abrirían para niños como Valentina gracias a su valentía. La verdadera batalla apenas comenzaba, pero esta vez, Isabel sabía que no estaba sola. Con cada paso que daba hacia su casa, sentía que estaba caminando hacia un futuro más brillante y justo para todos. El sol de la mañana bañaba las calles de Boyle Heights cuando Isabel y Valentina salieron de su apartamento. Hoy no era un día cualquiera, era el día en que su historia, y la de muchas otras familias, saldría a la luz nacional. «¿Estás lista, mi amor?», preguntó Isabel, apretando suavemente la mano de su hija. Valentina asintió, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Sí, mami. Estoy lista para contar nuestra verdad». Mientras caminaban hacia la estación de televisión donde darían su entrevista más importante hasta la fecha, Isabel no pudo evitar reflexionar sobre el torbellino de eventos de las últimas semanas. La investigación de Alejandro había desencadenado una serie de revelaciones que sacudieron el sistema educativo de California. Políticos locales estaban bajo investigación, directores de escuelas prestigiosas habían sido suspendidos, y familias adineradas enfrentaban escrutinio por sus donaciones sospechosas. Pero lo más impactante fue la reacción de la comunidad. Cientos de familias latinas y de bajos recursos habían salido a contar sus propias historias de discriminación y exclusión. Lo que comenzó como la lucha de Isabel y Valentina se había convertido en un movimiento. Al llegar a la estación, fueron recibidas por Alejandro y un equipo de abogados pro bono que se habían ofrecido a representar a las familias afectadas. «Señora Martínez», Valentina saludó a Alejandro con una sonrisa nerviosa. «¿Están listas? Esta entrevista podría cambiar todo». Isabel respiró hondo. «Estamos listas». Mientras las maquillaban para la cámara, Isabel notó que Valentina estaba inusualmente callada. «¿Qué pasa, mi vida?», preguntó, preocupada. Valentina la miró con ojos llenos de emoción. «Mami, ¿crees que después de esto podré volver a mi escuela? ¿Y mis amigos? ¿Qué pasará con ellos?». El corazón de Isabel se encogió. En medio de toda esta lucha, era fácil olvidar que Valentina seguía siendo una niña de 7 años, preocupada por cosas de niños. «No lo sé, mi amor», respondió honestamente. «Pero pase lo que pase, estaremos juntas. Y lo que estamos haciendo hoy ayudará a muchos niños como tú». Valentina asintió, pareciendo encontrar consuelo en las palabras de su madre. Minutos después, estaban sentadas frente a las cámaras. La presentadora, una mujer afroamericana de mediana edad con ojos amables, la saludó calurosamente. «Isabel, Valentina, gracias por estar aquí hoy. Sabemos que su historia ha inspirado a muchos. ¿Pueden contarnos, en sus propias palabras, cómo comenzó todo esto?». Isabel miró a Valentina, quien asintió alentadoramente. Y así, madre e hija comenzaron a contar su historia, desde la exclusión de la foto escolar hasta las revelaciones recientes sobre la corrupción sistémica. A medida que hablaban, Isabel pudo ver cómo la expresión de la presentadora y del equipo detrás de cámara cambiaba. Había shock, indignación, pero también admiración. «Valentina», dijo la presentadora, dirigiéndose a la niña, «has pasado por mucho para alguien tan joven. ¿Qué quieres decirle a otros niños que podrían estar enfrentando situaciones similares?». Valentina se enderezó en su silla, su voz clara y firme. «Quiero decirles que no están solos. Que no deben tener miedo de hablar.
Y que ser diferente o no tener mucho dinero no significa que valgan menos. Todos merecemos una oportunidad. El estudio quedó en silencio por un momento, conmovido por la sabiduría de la pequeña. Mientras la entrevista continuaba, Isabel recibió un mensaje de texto. Era del director Thompson. Señora Martínez, la Junta Escolar quiere reunirse con usted inmediatamente después de su entrevista. Por favor, venga a la escuela. Isabel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué querrían ahora? Después de la entrevista, que se sintió como un torbellino emocional, Isabel y Valentina se dirigieron a la escuela. En el camino, recibieron innumerables mensajes de apoyo de amigos, vecinos y hasta extraños que habían visto la entrevista en vivo. En la oficina del director, encontraron no solo a Thompson, sino a miembros de la Junta Escolar y, sorprendentemente, a representantes del Departamento de Educación del Estado. Señora Martínez, Valentina, comenzó uno de los miembros de la Junta, su tono solemne. Primero, queremos ofrecerles una disculpa sincera por todo lo que han pasado. Sus acciones han expuesto fallos graves en nuestro sistema, y estamos comprometidos a corregirlos. Isabel escuchaba, atónita, mientras detallaban un plan completo de reforma. Becas para estudiantes de bajos recursos, programas de diversidad, y una revisión completa de las políticas de admisión y cuotas. Y queremos que usted, señora Martínez, lidere un comité de padres para supervisar estos cambios, concluyó el representante del Estado. Isabel estaba sin palabras. Todo por lo que habían luchado estaba sucediendo, pero de una manera que nunca hubiera imaginado. Valentina tiró suavemente de la manga de su madre. Mami, ¿eso significa que puedo volver a mi escuela? El director Thompson, visiblemente humillado, se dirigió directamente a Valentina. Por supuesto que puedes volver, Valentina. De hecho, esperamos que lo hagas. Tu valentía y la de tu madre nos han enseñado una lección invaluable. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Isabel y Valentina se sentaron en el viejo sofá, agotadas pero con una sensación de triunfo que no podían describir. Lo logramos, mami, dijo Valentina, acurrucándose contra su madre. Isabel besó la frente de su hija, lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Sí, mi amor. Lo logramos. Y no solo para nosotras, sino para muchos otros. Mientras Valentina se quedaba dormida en sus brazos, Isabel reflexionó sobre el increíble viaje que habían emprendido. Lo que comenzó como una simple exclusión de una foto escolar se había convertido en un movimiento que estaba cambiando vidas. Miró por la ventana, hacia las luces de Los Ángeles, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una esperanza genuina por el futuro. Un futuro donde niños como Valentina tendrían las oportunidades que merecían, sin importar su origen o situación económica. Isabel sabía que el camino por delante aún sería difícil. Habría obstáculos, retrocesos y días difíciles. Pero con Valentina a su lado, y con la fuerza de una comunidad unida detrás de ellas, estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Porque al final, habían demostrado que una voz, por pequeña que sea, puede desencadenar un cambio monumental. Y esa, pensó Isabel mientras abrazaba a su hija dormida, era la lección más valiosa de todas. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.